Bien, tal como se los anuncié, estoy con el doctor José Rolando. Bienvenido, José, después de tanto tiempo, antes de la pandemia, creo que fue la última vez que estuviste aquí en el programa. Sí, tal cual. Bueno, es un gusto estar acá y poder hablar de estos temas para los cuales vos ya me has convocado en otra oportunidad y creo que son muy útiles para la gente. Bien, ¿qué diferencia hay entre anestesista y anestesiólogo? La denominación correcta es médico anestesiólogo, pues somos primero médicos y después hacemos la especialidad durante 4 años de anestesiología, que así se llama, entonces somos médicos anestesiólogos. Pasa que el término de anestesista proviene de que nuestra especialidad hasta hace 40 o 50 años hacia atrás no era una especialidad médica. Si bien había algunos médicos anestesiólogos, la mayoría eran técnicos anestesistas, que era personal entrenado, que podían ser enfermeros, paramédicos del área de la salud, pero entrenados para realizar las prácticas, algunas de las prácticas que nosotros hacemos, y a indicación de un médico hacían la medicación endovenosa o inhalatoria para dormir al paciente, para darle el estado de anestesia. Entonces, con el tiempo, la Federación Argentina de Anestesiología fue desalentando la formación, de hecho cerrando escuelas de técnicos anestesistas y promoviendo la formación de médicos que hagan la residencia en los grandes hospitales de las grandes ciudades, pasando por todos los servicios quirúrgicos, y la denominación correcta actualmente es médico anestesiólogo, pero la otra no es incorrecta, se puede usar indistintamente, la gente lo entiende. Bien. ¿Cuándo se inicia, el tema de la cirugía o de operar con anestesia, sedando al paciente? Data de muchos años. Hace miles de años, 4.000, 5.000 años antes de Cristo, hay registros de que se usaba en Oriente, en China, el opio, que es el jugo de la amapola, o adormidera también conocida. El jugo de la amapola contiene más de 20 narcóticos, que son sustancias alcaloides, de los cuales, como la heroína, la oxicodona, la hidrocodona, la morfina y muchos otros. Más modernamente, en forma sintética, se elaboran sustancias como el fentanilo, el remifentanilo, el alfentanilo, que son mucho más potentes que esos alcaloides, que de por sí ya son potentes. De hecho, la morfina, que incluso actualmente se sigue utilizando en determinados casos para anestesia, es una sustancia muy útil. Obviamente, con el correr de los años, el paso del tiempo, ha ido avanzando la técnica y los productos que ustedes... Tenemos hoy aparatos tecnológicos mejores para monitorear al paciente. La cantidad de accidentes anestésicos que desgraciadamente sigue habiendo cada tanto, porque la anestesia tiene un amplio margen de seguridad, pero bueno, ocasionalmente, desgraciadamente hay un margen. Ese margen era mucho mayor hace 50 años, y ni hablemos hace 100 años, y ni hablemos hace 200 años. Entonces, por eso ha quedado un poco también el mito del riesgo de la anestesia, que es real, que se ha achicado, pero no ha desaparecido. Dios quiera que en un futuro próximo, con el avance mayor aún de la tecnología y la mayor refinación de las sustancias, podamos llegar a un margen cero de riesgo. Claro. Y realmente vos te sometas a una anestesia sabiendo que no te va a pasar nada. Nosotros lo comparamos muchas veces porque de alguna manera hay un parangón con el vuelo de aviones, ¿no es cierto? Es decir, hay miles diariamente de vuelos de avión en el mundo, y sin embargo, cada tanto, por defectos a veces que tienen que ver con la máquina y otras veces con el hombre que maneja la máquina, ocurren desgraciados accidentes. Y también un poco la anestesia, sobre todo la anestesia general, no la anestesia de subaracnoidea o espinal de medio cuerpo, que después vamos a hablar porque es la que se usa para la cesárea. La anestesia general se compara mucho con un vuelo de aviación, porque hay un momento de inducción de la anestesia, que es el despegue, de mantenimiento, que es la velocidad crucero, que puede tener turbulencias, hay mucha similitud, y la recuperación, que es el aterrizaje del avión. Y hablando de embarazadas, bueno, generalmente cuando hay cesárea se utiliza la peridural, ¿digo bien? Sí, para las felices mujeres que
llevan adelante el compromiso extraordinario de engendrar vida, de prolongar la vida y de llevar un embarazo que puede terminar en un parto normal o a veces en una cesárea. Para la cesárea, la anestesia que se utiliza es la peridural o una técnica muy similar que usamos mucho actualmente, que es la espinal subaracnoidea o raquídea también llamada, que hoy también felizmente desde hace 20 años aproximadamente podemos hacer con un tipo de agujas que son muy pequeñas, le decimos un pelito porque realmente ese es el calibre que tienen. El diámetro de un cabello. De un cabello, y eso nos permite provocar una lesión verdaderamente mínima en los tejidos, por los ligamentos por donde vamos atravesando, que son los ligamentos que unen las vértebras, porque lo hacemos en la columna vertebral, zona lumbar. Y eso hace que sea menos dolorosa la técnica, menos daño a los tejidos y la posibilidad de una mayor aceptación por parte de las pacientes. Claro. Es una técnica que adormece, decimos desde el ombligo para abajo aproximadamente, de esas metámeras hacia abajo, quedan las piernas y la parte inferior del abdomen completamente dormidas. Incluso también hay disminución de la motilidad, no pueden mover las piernas, dura aproximadamente alrededor de 3 horas y media, 4 horas el efecto. Le agregamos algunas sustancias del tipo opioide, como hablábamos antes, de tipo morfina, que prolongan el efecto analgésico. O sea, a las 4 horas mueve las piernas, se puede levantar, ir al baño y todo, pero no tiene dolor. Y ese efecto suele durar hasta 24 horas. Como efectos colaterales, porque nada es gratis, toda sustancia que uno administra tiene algún efecto colateral, que a veces son leves y a veces son un poco más intensos. Por ejemplo, la paciente puede ser que tenga náuseas, llegar a tener vómitos, puede tener picazón, prurito en la cara, a veces en el cuerpo, alguna retención urinaria. Son algunos efectos que se ven a veces, pero bueno, que hay que decirlos para que estén advertidos, porque cuando uno advierte al paciente, lo mismo que también cuando se realiza la técnica de anestesia de medio cuerpo, que adormece los músculos del abdomen, hay una sensación de dificultad para respirar. La paciente no corre ningún riesgo. A veces en ocasiones la anestesia, por determinadas razones, conformación de la columna, velocidad de inyección, puede ser que tome un poco más alto que lo normal, 1 o 2 metámeras. Esto tiene que ver con los nervios que salen de la columna. Entonces la sensación de falta de aire es un poco mayor, pero nunca pone en riesgo la vida absolutamente. Aparte hacemos asistencia con oxígeno, estamos ahí al lado. Bueno, esto dura 20, 30 minutos no más. Lo que sí ha disminuido por suerte mucho es el dolor de cabeza post-raqui, que era un terror antes, porque el calibre de la aguja que yo te refería, que ahora es muy finito, hace 25 o 30 años atrás era más grueso. Es más, no eran agujas como ahora descartables, sino que eran agujas metálicas reesterilizables, como el instrumental quirúrgico, y esas agujas eran de un tamaño mayor. Ahí el dolor de cabeza posterior a la raquidia era bastante más frecuente y teníamos todas las semanas algún paciente con este problema. Ahora se ve muy poco, de vez en cuando aparece alguna cefalea por raqui, es de menor duración y es más leve, se controla mejor con analgésicos. Es un problema que uno de los efectos colaterales de la raquidia, que hay un poco también de miedo en esto, el dolor posterior, que era lo que más nos preocupaba, casi no existe, si bien no es cero tampoco, en algunos casos se presenta. A veces puede haber cefalea, dolor de cabeza por otras razones, y se atribuye también a esto. La cefalea posterior a la raquidia es una cefalea que se presenta cuando el paciente se sienta. Mientras está acostado no siente nada, se sienta para alimentarse, para ir al baño, y ahí le aparece alguna molestia. Esto se ve muy poco, es mucho más leve cuando se ve y de menor duración, y se controla bien con analgésicos. En cuanto al niño, no sufre ningún tipo de consecuencia, ¿verdad? No, incluso si tuviéramos que por alguna razón hacer anestesia general, que antes se usaba mucho, la anestesia general para la cesárea, tampoco la barrera placentaria, por las sustancias que usamos para la anestesia general de las embarazadas, no pasa la barrera placentaria. O sea que el niño no recibe sustancias analgésicas que le damos a la madre para dormirla. O sea que el niño nace libre de eso. Doctor Rolando, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por haber venido, y ahora vamos a ver justamente las caritas de los bebés que han nacido en el servicio de... Es lo más hermoso de todo. Nuevamente gracias por invitarme, es un gusto. Bueno.